Bienvenidos a Dimensión 593. Dimensionados, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Como siempre, repito, es un placer estar de vuelta aquí con ustedes una noche más, esperando que todos se encuentren bien, que estén bien dentro de casa, que la tormenta solar que el día de hoy, 19 de julio del 2022, azotó el planeta, no los haya afectado y estén pudiendo escuchar Dimensión 593 aquí en su canal de preferencia, ya sea en YouTube o en All Robot Media, nuestra casa madre. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un personaje que a mí personalmente me llama mucho la atención. Esta es una asesina serial muy conocida y su nombre es Dorotea Puente. O más conocida como la abuelita asesina. Vamos a conocer un poco más de su historia. Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California, Estados Unidos, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Trudy May Yates y Jesse James Gray, eran recolectores de algodón, pero murieron cuando ella era tan solo una niña. El padre falleció de tuberculosis y su madre murió en un accidente de moto. Con 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato donde sufrió toda clase de abusos sexuales, para después vivir con unos familiares en Fresno. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y también por la mentira. De hecho, con los años, se convirtió en una mentirosa empedernida que utilizaba sus invenciones para conseguir sus propósitos, especialmente los económicos. Dorotea se casó 4 veces. La primera, a los 16 años, con un soldado de nombre Fred McFull, a quien contó innumerables historias, innumerables cuentos, innumerables invenciones que ella justamente utilizaba para poder envolver a las personas que se encontraban a su alrededor. Llegó a decirle que a los 13 años ella vivió la marcha de la muerte en Manhattan y que ella también había sobrevivido al bombardeo de Hiroshima. Le contó que ella era hermana del embajador de Suecia y que una gran amiga suya era nada más ni nada menos que la actriz Rita Hayworth. A través de los años, el soldado Fred se empezó a dar cuenta, empezó a descubrir que todo lo que Dorotea le había contado simplemente era una mentira. De este matrimonio nacieron 2 hijas, pero Dorotea jamás quiso hacerse cargo de ellas. A la una la entregó en adopción y a la otra la envió con unos parientes a Sacramento. A finales de 1948, su esposo la abandonó y ante tal humillación, Dorotea le hizo creer a todos sus allegados que él había muerto de un paro cardíaco. En 1960, Dorotea se enfrentó a su primer problema con la justicia. La arrestaron nada más ni nada menos que por dirigir un prostíbulo. Pasó 90 días en la cárcel del condado de Sacramento. Una vez puesta en libertad, volvió a prisión 90 días más por simplemente vagabundear. A su salida, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas con discapacidad. Fue aquí cuando inició su etapa delictiva administrando de forma fraudulenta las pensiones de sus víctimas. Además, no solamente empezó a hacerse cargo de personas con una cierta discapacidad, también empezó a hacerse cargo de personas de la tercera edad. En este tiempo, cuando estaba haciéndose cargo de este centro, de este cuidado a estas personas, contrajo segundas nupcias con el sueco Axel Johansson, del que se divorció por malos tratos en 1966. Poco después se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en la Ciudad de México. De ahí su nombre de Dorotea Puente.
Tras 2 años de casados, Dorotea se separó y puso en marcha la denominada Casa de la Muerte, una especie de pensión de 3 plantas y 16 habitaciones ubicada en el 2100 F Street de la ciudad de Sacramento. En la época que ella se mantuvo soltera hasta su última boda con Pedro Montalvo en 1976, Dorotea se pasó los días regentando distintos bares en búsqueda de hombres mayores a los que ella podría estafar. Pero primero los conquistaba para posteriormente falsificar sus firmas y robarles la mayor cantidad de dinero posible. Después de varias denuncias, Dorotea fue acusada de 34 delitos de fraude. Fue puesta en libertad tras 2 años y medio de condena con una condicional. En su vuelta a la pensión, la mujer comenzó a recibir a huéspedes de edad muy avanzada y con ciertos problemas psicológicos. Se mostraba muy amable y generosa, pero a veces sacaba su lado más tacaño y posesivo. Quienes osaban enfrentarse a Dorotea por sus artimañas financieras terminaban enterrados en un jardín. Y no lo estoy diciendo de forma figurada. Literalmente terminaban enterrados en el jardín. De hecho, los vecinos recordaban cómo Puente era de lo más protectora con su césped, hasta el punto que si alguien se atrevía a caminar sobre él, acababa maldiciéndolo con un lenguaje que quería sonrojar hasta al peor de los marineros. Había un buen motivo. Bajo esa tierra, bajo ese césped, Dorotea ocultaba algo muy importante. Ocultaba los cuerpos de sus víctimas. Una de las primeras víctimas fue Ruth Monroe, amiga de Dorotea, que en abril de 1982 falleció por sobredosis de codeína y paracetamol. La policía creyó a Puente cuando ella alegó que la mujer padecía de depresión por la enfermedad terminal de su marido. Nadie puso en duda esa versión y simplemente trataron esto como un suicidio. Un pensionista, Malcolm Mackenzie, a quien Dorotea conquistó en una de sus tantas salidas a los bares de la localidad, la acusó de drogarle y robarle y fue sentenciada a 5 años de prisión. Pero ni siquiera la cárcel impidió que esta criminal parase de reír. Durante su encierro hizo amistad con un septuagenario, Everson Gilmour, con quien emprendió una relación sentimental que continuó una vez que ella fue libre. Entretanto, los huéspedes se iban registrando en la pensión y algunos de ellos desaparecían misteriosamente. Dorothy Miller, de 64 años, tenía problemas con el alcohol y fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. Benjamin Fink, un alcohólico de 55 años, tan solo portaba un calzoncillo a rayas cuando lo descubrieron. Betty Palmer, 78 años, fue enterrada en camisón, sin cabeza ni manos. Leona Carpenter, también de 78 años, fue vista por última vez agonizando en el sofá del inmueble. Y la policía encontró el hueso de su pierna sepultado en el jardín. Únicamente el hueso de su pierna. La denominada en este momento abuela asesina también mató a James Gallup, de 62 años, y a Vera Faye Martín, de 64 años. El reloj de esta última seguía funcionando en el momento en que la exhumaron. Pero todas ellas no fueron las únicas víctimas de las que se deshizo Dorotea. Gracias a Ismael Flores, al que contrató como personal de mantenimiento, pudo librarse nada más ni nada menos que de Everson Gilmour, aquella persona con la que ella tuvo una relación mientras estaba en prisión y que la esperó para continuar cuando ella saliera. Efectivamente, de esa persona hablamos.
En noviembre de 1985, Dorotea le pide a Ismael Flores que construya una caja de madera que más o menos medía 1,80 m por 90 por 60 centímetros, con la simple excusa de guardar libros y uno que otro artículo. Después le pidió que la acompañara hasta un almacén para depositarla, pero durante el camino le ordenó que tirara esta caja en el río. Como ahí había un vertedero, Flores simplemente obedeció sin chistar. El 1 de enero de 1986, un pescador encontró la caja con un cadáver de él. Era la última pareja sentimental de Dorotea Puente, pero debido al estado de descomposición, los forenses no lograron identificarlo hasta después de pasados 3 años. Tiempo que la mujer aprovechó para hacer creer a la familia de Gilmour que seguía vivo, pero que se encontraba enfermo. Hasta 1988, los servicios sociales de Sacramento confiaron absolutamente en la labor que desempeñaba Dorotea Puente. La asistente social Peggy Nicholson fue una de las que más huéspedes le proporcionó en estos años. Un total de 19 personas pasaron por la pensión del horror sin conocer las verdaderas intenciones de su dueño: apropiarse de todas sus pensiones. Y es que la labor que había hecho Dorotea junto con el servicio social era impecable, especialmente con algunos de los casos más difíciles que ellos tenían sobre sus manos. En cuanto llegaba el correo, Dorotea lo incautaba, evitando que sus receptores dispusieran de dicha comunicación. A partir de ahí, falsificaba firmas, sacaba dinero de los bancos, cobraba cheques, y si alguien la descubría y osaba enfrentarse, simplemente lo asesinaba. Siempre utilizó el mismo modus operandi: un buen cóctel de drogas antes de asfixiarlos. Y una vez muertos, los enterraba simplemente en la parte trasera del inmueble. Fue en mayo de 1988 cuando los vecinos comenzaron a quejarse más insistentemente sobre el olor que emanaba de la pensión de Puente. No podemos soportarlo, recordó uno de los residentes. Había un olor desagradable en el aire y muchísimas moscas por la zona. La anciana siempre justificó este hedor atribuyéndolo a los restos de pescado o simplemente a algún problema con las cañerías. A esto se sumó que Álvaro, al que todos conocían como Jefe, desapareció de un día para el otro. Puente explicó que decidió regresar a México, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto el hombre hizo arreglos en el jardín, cubriéndolo con una losa de cemento, nadie lo volvió a ver. Era un mes de agosto. El 7 de noviembre, después de la denuncia de la asistente social de Álvaro, la policía se personó en la casa de huéspedes de Puente para hablar con Montoya. Tras las elocuentes explicaciones de la dueña sobre su paradero, los agentes se marcharon, pero 5 días después regresaron para registrar la casa. Un residente confesó haber mentido por orden de Dorotea y afirmó que ella estaba ocultando algo. A la mañana del 11 de noviembre, el detective John Cabrera, junto con varios policías, inspeccionaron la pensión. Mientras que en el interior no encontraron absolutamente nada, en el exterior se percataron que la tierra estaba removida. Cabrera cavó el terreno, tiró de algo que creyó que era una raíz de un árbol, pero se trataba nada más y nada menos que de un hueso humano. Era la pierna de Leona Carpenter. Durante las siguientes horas hallaron carne seca, pedazos de tela y un total de 7 cadáveres. Puente se mostró
tan sorprendida y en shock ante los hallazgos que en un primer momento la policía simplemente no pensó en ella como sospechosa. Tanto es así que con la excusa de salir a comprar café, Dorotea emprendió una rápida huida. Lo hizo a Los Ángeles, donde trató de captar a una nueva víctima, Charles Wilges. El hombre, un jubilado el que conoció en un bar, entabló conversación con una tal Dorotea Johansson. Dorotea Puente había cambiado una vez más de identidad, para simplemente pasar desapercibida. Después de 2 horas de charla, la pareja quedó en verse el día siguiente. Pero cuando Wilges regresó a casa y puso la televisión, se dio de bruces al darse cuenta que la supuesta Donna, la mujer, era una peligrosa asesina en serie que estaba en búsqueda para su captura. Una vez detenida y de regreso a Sacramento, Dorotea hizo sus primeras declaraciones negando rotundamente su participación en los crímenes. Cobré cheques, sí, pero nunca maté a nadie. Solía ser una buena persona, espectó a un periodista que hacía guardia en la calle. Sin embargo, las pruebas indicaban todo lo contrario. El examen post-mortem a los cadáveres reveló que las víctimas tenían gran concentración de flurazepam en la sangre. Además, todas tenían las huellas del asesino. Simplemente por no mencionar, el cobro de más de 60 cheques pertenecientes a los huéspedes una vez fallecidos. Puente tenía un claro móvil económico para perpetrar estos asesinatos seriales. El 25 de abril de 1990 se inició la instrucción del caso. Con las pruebas sobre la mesa y después de tener en cuenta tanto los argumentos de fiscalía como de la defensa, el juez Yale H. Ohanessian, espero haberlo pronunciado bien, Yale H. Ohanessian, acusó formalmente a Dorotea Puente de 9 cargos de asesinato. Durante esta visita preliminar, el fiscal retrató a la acusada como una asesina codiciosa, manipuladora y fría, como para acabar con la vida de sus clientes con tal de hacerse de sus ingresos. El juicio comenzó en octubre de 1992, con más de 150 testigos y 3.500 páginas repletas de evidencias y pruebas. El fiscal John O'Mara pidió a los miembros del jurado que no se dejasen engañar por las apariencias, porque en ocasiones las cosas no son lo que parecen. Si yo les hago a ustedes la pregunta de cómo imaginan un asesino serial, estoy casi seguro que la imagen de Dorotea Puente es la imagen que menos vendría a su mente. Aquí les voy a dejar una foto de cómo era Dorotea. Vamos a ver por aquí. Y podrán ver un poco más de fotos e imágenes de todo esto en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en All Robot Media, nos pueden seguir también en Instagram, estamos como Dimensión 593. Pueden escribirnos sus correos electrónicos a dimension593.es@gmail.com. Nos pueden oír, escuchar y ver en All Robot Live. Recuerden, bájense la aplicación, descarguen la aplicación, simplemente ingresen a Google Play o a App Store y pidan descargar la aplicación de All Robot Media. En estos lugares, como les decía yo, en nuestras redes sociales van a ver muchas más fotos de Dorotea Puente. Y recapitulando, estoy seguro que si yo les digo asesino serial, la imagen que viene a su cabeza no es exactamente la imagen de esta persona. Más, déjame aquí en los comentarios cómo te imaginarías a Dorotea hasta ahora. ¿La habías visto? ¿Te imaginabas de esta manera? ¿Cómo crees que podría ser físicamente una mujer así? Y es justamente por eso que les comentaba que el fiscal le pidió a los miembros del jurado que no se dejen engañar. Las cosas no siempre son como parecen, les había dicho. Detrás de aquel aspecto de anciana bondadosa se escondía una mujer que drogó, asfixió y enterró en su jardín
a unas víctimas a las que previamente estafó. Inclusive, engañó al personal que tenía contratado para que cavasen zanjas y hoyos con cualquier excusa. Por todo ello, O'Mara pidió la pena de muerte. En cuanto a la defensa de la procesada, llamó a declarar a sendos testigos que hablaron del lado generoso y cariñoso de Dorotea, personas a las que ayudó y guió años atrás y que sin ella no estarían ahí. Además, algunos expertos confirmaron que la intención de Puente fue siempre la de amparar a los más desafortunados, dadas todas las circunstancias que ella había vivido en la infancia. Con toda esta información, el 15 de julio de 1993, los miembros del jurado se retiraron a deliberar. La presión que la fiscalía buscaba era que le den la pena capital. Pero esta presión simplemente no pudo con los miembros del jurado. Tan solo pudieron redactar un veredicto de culpabilidad para 3 de los crímenes. Para los otros 6 cargos se declaró un juicio nulo. El 11 de diciembre, el magistrado Birda dictó sentencia y condenó a Dorotea Puente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando la acusada escuchó el fallo, dijo sonriendo a sus abogados: no maté a nadie. Recluida en la Penitenciaría Central de Mujeres de California en Chowchilla, Penitenciaría Central de Mujeres de California en Chowchilla, la anciana asesina mantuvo su inocencia hasta el fin de sus días. Murió el 27 de marzo de 2011, hace exactamente 11 años atrás. Falleció a los 82 años y por causas naturales. Durante esos casi 20 años de reclusión, Puente hizo un libro de recetas titulado Cooking with a Serial Killer, cocinando con una asesina serial. Y apareció en documentales sobre crímenes para cadenas de televisión como Discovery Channel, Biography Channel e History Television. A más de haber sido conocida como una abuela asesina y haber tenido todos estos cargos en su nombre, Dorotea también se convirtió en un fenómeno mediático, publicando un libro de recetas y siendo parte de documentales en cadenas de televisión muy conocidas. Lo que me queda por preguntar es, en el libro de recetas, ¿te enseñará cómo desmenuzar un pollo? ¿O posiblemente cómo partir un pedazo de carne? Creo que lo voy a investigar. Buscaré ese libro de recetas y les voy a contar qué habla acerca de eso. Dimensionados, como siempre, muchas gracias por su compañía, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Les mando un abrazo desde aquí, las mejores energías. Que les vaya muy bien lo que va del resto de la semana. Nos vemos la próxima semana y recuerden, salgan al cielo, busquen luces extrañas, tómenle fotos, envíennoslas, cierren bien la puerta de su casa, revisen dentro del closet, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, porque él, al igual que ustedes, la próxima vez que vean una ancianita, van a cortarse de Dorotea Puente. Que me les vaya muy bien. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Dimensión 593.